Hoy es 12 de abril del año 2021. Tenemos un invitado especial que es parte de este programa, pero que hoy está en su plan de que lo conozcamos. Tiene, ¿verdad?, una historia muy bonita, tiene mucho que inspirarnos, mucho que motivarnos en tema de lo que es enfocado este programa. Hacer cosas con Urantia, cómo aplicamos Urantia a nuestra vida, a nuestro proceso de desarrollo personal, desarrollo espiritual y sobre todo en el quehacer diario con la familia, con la sociedad, en fin. La verdad que tenemos mucho, mucho que aprender de este gran señor, don José Iván Muñoz. De verdad, Jota, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Bienvenido. Angelita, tiene la palabra. Gracias, era que tenía el micrófono cerrado. Bueno, como dice Wilson, bienvenidos a todos. Gracias por visitarnos, gracias por estar acá y gracias por hacer de este programa tan amable. Este es un espacio libre, ligero, versátil, dinámico. Aquí no tenemos ni dogmas, ni estamos lineados absolutamente a nada. Es un espacio donde todos podemos opinar. Aquí no hay preguntas armadas, aquí no hay respuestas estudiadas, todo es completamente espontáneo. Recibimos todas las críticas constructivas para mí. No me vayan a tocar, por favor, a nuestro invitado, porque él está en la libertad de hablar de todas sus cositas. A mí sí, por favor, retroaliméntenme en cuantas veces quieran. Vamos a hablar con él a través de sus experiencias por su caminar, por este andar de Urantia, ¿no? Estamos libres también, les quiero decir, de hablar de pronto de otras disciplinas, porque en este andar hemos estado con otras filosofías. Todos hemos estado con otras disciplinas, entonces, por favor, tengamos esa mente abierta a oír cuáles han sido nuestras experiencias, también desde otras filosofías. Entonces, ya entrando en materia, José Iván Muñoz, que muy cariñosamente y muy respetuosamente le decimos Jota. Empecemos, Jotica, cuéntenos sobre tu caminar, cómo llegaste a este Urantia, que es hoy en día tu presente y crees en él. ¿Cómo fue tu andar? ¿Cómo fue tu caminar? Primero que todo, muchas gracias. Y debo decirte que yo caí redondito en la trampa de Wilson, porque cuando él hizo la programación para este programa, sacó todo el listado de la gente que iba a participar, y cuando justamente me veo ahí dentro de los invitados, y ya no le pude decir que no, y entonces caí básicamente, fue muy difícil decirle a Wilson que no. Para contar sobre mi llegada al libro Urantia es bastante larga la historia, porque toda mi vida ha sido una vida muy de escepticismo y ante todo muy contestataria, y siempre llevando como la contraria a todo lo que existe, porque podemos decir de que mi origen ha sido humilde en un pueblo en el suroeste de Antioquia que se llama Jericó, uno de los pueblos más bellos que tiene el departamento. Jericó es un municipio extremadamente católico. Hay como 14 iglesias, 2 seminarios, varios conventos. Y cuando yo empecé a estudiar en el colegio y empecé a ver filosofía, lo primero que me encontré fue los libros de Nietzsche. Y eso me llevó a pensar completamente ante la no existencia de Dios. Imagínense un muchachito hablando de que Dios no existe en un pueblo tan extremadamente católico. Eso me trajo muchísimos problemas, e incluso en la rectoría me llevaron varias veces que porque yo no quería asistir a una misa, por ejemplo. Eh, por eso el subtítulo de la presentación mía decía del escepticismo a la creencia, porque yo siempre estuve en proceso de búsqueda espiritual, pero no tenía el convencimiento de ninguna, aunque intenté varias veces
en varias logias y en varias, cuando ya llegué a la ciudad de Medellín, habiéndome graduado como bachiller, empecé una búsqueda de muchas disciplinas, inclusive estuve en los Hare Krishnas. De los Hare Krishnas no me quedó sino la calva. Y entonces, fue un proceso largo y, ¿qué te puedo decir, Angelita? Es que llegar directamente a Urantia, eso fue un proceso extremadamente largo. Fue fruto de que yo llegaba de Sudamérica, estaba viviendo en Ecuador pasé también por Bolivia y por Perú. Y cuando llegué a Bogotá, llegué a donde un amigo de paso, porque yo iba para la ciudad de Medellín. Y yo siempre he pensado que cuando uno llega a donde un amigo, uno debe mirar qué libros lee, porque o yo llego como esculcando la biblioteca, porque siempre he sido un ratón de biblioteca, y entonces llego mirando qué libros tiene, porque yo sí he convencido de que dime qué lees y te diré cómo piensas. Y ahí justamente esa noche que llegaba cansado del viaje desde Ecuador por tierra, eh, encontré en su biblioteca un libro extraño de pasta blanda, azul, pero tenía hojas de Biblia, entonces me llamó mucho la atención y lo abrí y justamente se abrió en la página 606 y dice consecuencias de la rebelión de Lucifer. Santo Dios, ¿cómo así? Es que Lucifer sí existió. Lucifer sí, o sea, no era un cuento no era un cuento de la iglesia. Y empiezo yo a hojear todo ese documento y me lo devoré. Fue de una resonancia tan impresionante con lo que ya había vivido, porque lo que yo había leído, yo había leído cualquier cantidad de metafísica, había leído gnosticismo, había leído Rosacruces, había leído Samael Aun Weor, cualquier cantidad de filosofías extrañas, y justamente me abre el libro y me resuena todas esas, las consecuencias de la rebelión y todo lo que sucedió con Lucifer. Y digo, wow, ¿esto qué es? Y me dio por mirar el contenido del libro y el mero contenido ya me gastó casi el resto de la noche, porque era apasionante. Pues yo llegué al otro día, me tocaba viajar y obviamente cuando llegué a Medellín, yo llegué desesperado buscando ese libro. Y me, Botica, ¿me dejas preguntarte algo? ¿Me das un chancecito de ganarme dinero? Porque aquí me lo estoy ganando, aquí estoy es que gratis. usted me da cuerda y yo no pago. No, no, tú eres un ser bastante enigmático. Ya llegamos a Urantia, conociste este libro, ya vamos nuevamente para allá. Dentro de todas tus cosas, sé que fuiste seminarista o estuviste a punto también pues de ser sacerdote. También sé que fuiste escolta o de seguridad y tuviste que volarte de acá de este país. O sea, es que tú tienes muchas cositas por las cuales has caminado y llegas a este Urantia y te cambia. Cuéntanos un poquitico, retrocede un poquitico tu tiempo. No te me extiendas mucho, simplemente déjame ganarme aquí mi labor. Lo que pasa es que yo no, mi pasado no fue muy santo. Tuve una vida bastante borrascosa porque eh, como fui militar, se me prestó la oportunidad de servir de escolta en esa época donde en Medellín pululaba el dinero fácil. Entonces, serví de escolta de uno de ellos y fruto de esas malas compañías, me tocó volarme, o sea, me tocó huir para, para no perecer, porque es que estaba le temía a la muerte y estaba en peligro. Entonces, justamente me tocó irme para Sudamérica durante mucho tiempo hasta que ya mataron a Pablo y ahí sí yo dije, ahora sí puedo regresar a Colombia. Entonces, y en ese regreso yo dije, yo quiero cambiar mi vida, yo no quiero estar en este proceso tan negativo. Y fue cuando me involucré con los claretianos y allí logré entrar al seminario y hacer la filosofía y solo un semestre de teología, porque de ahí para adelante no pude continuar.
por problemas internos de convivencia y no pasé los exámenes, además que era muy contestatario, ya estaba leyendo el libro Durantia, entonces ya que no creía mucho en los rituales, entonces eso me fue trayendo bastantes problemas. Entonces mire que ya pasar de una época donde era completamente escéptico, ahora ya era un creyente. Fue difícil, no fue fácil. Pero maravilloso todo ese ejemplo que nos cuentas, o sea, nos da unas grandes enseñanzas. Jota, tú en este momento estás haciendo una labor muy linda desde algo que se llama la Academia de Urantia, ¿es Ay, correcto? ya te contaron, no le digo. A ver, Pero si no pregunto, ¿qué pregunto? eh, es que ese es un trabajo que se está haciendo. Ya llevo como unos 4 años en la academia y en esos 4 años han pasado cosas maravillosas, de encontrar unos muchachos eh, que son creyentes en un poco de fetiches y pasarlos a convertir prácticamente en guerreros de luz, como se autodenominan en la actualidad. Yo creo que les podría mostrar así a grandes modos, porque yo sabía que de pronto me ibas a preguntar, pues yo voy a preguntar porque es algo polémico, pero es en el sentido de que yo propongo que hay que ser tolerante con todo tipo de maneras de abordar la espiritualidad. Hay quienes necesitan herramientas, hay quienes necesitan rituales, hay quienes necesitan una cantidad de palancas para poder llegar a la espiritualidad. Y esto es lo que pasa con estos grupos. Yo creo que tengo unas diapositivas que podrían ser mucho más enriquecedoras que las mismas palabras. Voy a buscar aquí. Tú en esta academia estás trabajando con juventud, ¿verdad? Sí, ¿no? Y lo mejor, me pagan. Me pagan. Increíble, me pagan por hacer algo que teóricamente uno lo hace eh, mm, gratis. Cuando uno empieza a invitar a la gente, a este mouse no quiere funcionar, Dios mío. Eh, Cuando uno busca a personas que quieren entrar al libro Durantia, uno les hace gratis. Entonces, a ver yo, ¿por qué este mouse no quiere funcionar? Ay, Dios mío. Así pasa. Tranquilo, mientras tanto me vas contestando más o menos el grupo de jóvenes que tú tienes en esta academia, ¿desde cuándo? En la actualidad tengo unos 18 jóvenes en la mañana y unos 22 en la tarde. Sí. Porque esos son por grupos, son por grupos. Y aquí les voy a mostrar fotografías antes de la pandemia, por supuesto, porque es que ahora todo se volvió virtual. Entonces, eh, eh, a ver si encuentro aquí donde compartir. Aquí. Jotica, perdón, ¿entre qué edad están estos jóvenes que tú educas? Los hay de todas las edades. Aquí les vamos. Ahí los hay desde jovencitos de escasos 14, 15 años hasta señores ya mayores de 50, 60 años, porque todos han llegado en una búsqueda espiritual de muchas maneras. Y cuando llegan a esta academia, que es la Academia de Parapsicología Urantia, aquí ven algunos de los jóvenes. Ellos son gente muy inquieta, ellos todos son sensitivos, gente que le gusta prender incienso, mirar cuarzos, estudiar. Y yo me sorprendí, fue por ejemplo las asignaturas que allí se ven. Aquí les traigo algunas, vea. Angelología, holística, metafísica, se estudia Reiki en 3 niveles, budismo tibetano, medicina tradicional china, ufología. Ufología la dicta un urantiano que se llama Carlos Ríos. Él es un urantiano completo. Demonología, introducción al libro Urantia. Cuando yo vi la palabra demonología, yo dije, wow, estos estudian cosas satánicas. Y resulta que no, que la demonología justamente está regida por esos dos conceptos. Es que uno tiene que conocer sus propios demonios para poder ser sanador, para poder sanarse a sí mismo y sanar a los demás. Entonces, ellos hacen prácticamente, es una catarsis
de autoconocimiento. Entonces yo le dije, ¿por qué no ponen a eso? ¿Por qué no le ponen el nombre de autoconocimiento? Y él ya dice, no, es que demonología suena como más en la búsqueda de lo que tenemos en el interior cada uno de nosotros. Ahí por encima. En la asignatura mía, vemos introducción al libro Durante, astronomía, vemos biología, la evolución biológica, los regalos del Padre Universal, que son la personalidad y el ajustador de pensamiento, higiene humana, que entre otras cosas esta higiene humana fue una adaptación de una conferencia que me regaló Isabel Reynoso. Y entonces también le ponemos los 7 círculos psíquicos, vemos el árbol de la vida, vemos las 5 revelaciones epocales, que son la de Caligastia, la de Adán y Eva, la de Melquisedec, la de Jesús, todas las vemos. Y les hablo sobre la muerte, porque yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Bueno, y es muy completa, se hace un curso completo. Aquí tenemos una salida de campo, por ejemplo. En esta salida de campo se hace reiki, se hacen, yo les hago rituales con cuencos tibetanos, donde alcanzamos vibraciones que nos ayudan a hacer meditación. Aquí están todos los jóvenes de esa época. Y aquí está la salida, aquí está la fotografía mucho más amplia de la salida de campo del 2017. Es un encuentro con la naturaleza y con cada uno, porque prácticamente son ejercicios espirituales. Y aquí está la salida de campo del 2018. Fueron más numerosas, compartimos bastante con ellos. Es muy lindo conocer a estas personas tan maravillosas. Aquí están mis grupos, mis chicos favoritos. Aquí está el Padre Cristian, que es uno de los que nos ayuda en los ejercicios espirituales. Y todos ellos, cuando terminan el curso, se les hace una evaluación del conocimiento del libro Urantia, y cuando conocen el libro Urantia, presentan un trabajo con diapositivas o un trabajo en equipo, de acuerdo, analizan un documento, me lo presentan, y yo les hago una evaluación del conocimiento que tienen del libro, y a cambio la academia les certifica que cumplieron 30 horas de estudio del libro Urantia. Eso es a grandes pasos como lo que se hace allí. Entonces, como les digo, hemos logrado convertir unos jóvenes que antes creían en fantasmas, brujas y cuantas cosas raras, ahora trabajan como guerreros de luz. Entonces, así se ha hecho un trabajo muy chévere. Pues Jota, mis felicitaciones, realmente es una labor muy linda y sobre todo con la juventud que en este momento es un poquito como trabajosita de atraerla porque este mundo, este sistema no les convence. Atraerlas hacia esto es una labor muy hermosa y pues esta academia es un punto muy grande y lo que estás haciendo es maravilloso. Con respecto, desde tu óptica de emprendimientos, de voluntariados, ¿cómo ves tú que se pueda aplicar el libro de Urantia? O sea, en esta realidad, en esto que estamos viviendo en este momento, Lo primero ¿cómo aplicarías tú? mira, es que cuando uno entiende de la afiliación que tenemos todos al ser hijos del mismo papá, yo les digo que somos hijos del mismo papá, del mismo Dios, por lo tanto todos somos hermanos, entonces empezamos a entender el respeto por la diferencia, empezamos a entender el respeto por la manera de pensar del otro, y que a él, y como no me canso de decirlo, que hay diferentes niveles de espiritualidad, y hay personas que requieren ir a un garaje y encontrarse con un pastor cada 8 días, y ese es su nivel de espiritualidad. Hay otros que necesitan meterse en una cueva y hacer ayuno durante varios días, porque ahí encuentran la espiritualidad. Pero hay otros que requieren consejo, otros que requieren inciensos. Entonces, todas estas personas, cuando uno entiende esa diversidad en la búsqueda espiritual, porque todos estamos en el mismo proceso de búsqueda espiritual, entonces es cuando se lleva a esta vida, a esta situación que estamos viviendo en la actualidad, y empieza a darles esa luz de esperanza de que a pesar de las vicisitudes de la vida, es justamente en las adversidades de la vida, en esas inevitabilidades, como dice el libro, donde uno aprende el crecimiento personal y espiritual y se construye alma. Entonces, que no le teman a la vida diaria, que no le teman al tener que levantarse todos los días a trabajar, porque hay gente que teme a eso. Y lo otro,
que he aprendido mucho es que no hay que temerle a la muerte, porque es que el libro de Durantia ya nos dice para dónde vamos y todo lo que nos espera. Entonces, es una vida maravillosa de crecimiento y de aventura. Y eso es lo que trato yo de transmitirle a todas las personas que comparten conmigo. Jota, tenemos una pregunta en el chat de Esther Andrade. Nos dice que qué porcentaje de estos chicos han quedado enganchados en los grupos de estudio o continúan leyendo y estudiando libros de Urantia, que tú te des cuenta. Yo diría que el porcentaje es de un 40%, porque algunos de ellos, como les digo siempre, tomen lo que más les guste, tomen lo que resuene con ustedes. Esto no es de adoctrinamiento, esto no es de decirle que Urantia es la verdad absoluta, porque hay algunos que siguen en su propio proceso de búsqueda. Por ejemplo, aquí en la sala tenemos a Tefi. Tefi es una de mis alumnas y como le digo, y pagan para que uno les dé un conocimiento que normalmente está en internet. Yo diría que es un 40%, pero lo más importante es que todos saben qué es Urantia. Y además, la academia lleva el nombre de Urantia no porque el director que creó esta academia supiera qué significa Urantia, no tenía ni la menor idea. Él dice que a él les llegó ese nombre en una meditación y que le pareció tan bonito que dijo, voy a poner a mi academia, la voy a poner así, pero él no tenía la menor idea de cómo se llamaba ni por qué. Y ahora es un defensor acérrimo de que esa asignatura debe ser la más importante en todos los estudiantes. De hecho, yo soy el que recibo los estudiantes y los introduzco a todo el conocimiento que se imparte en esa academia. Ok, maravilloso. ¿Qué mensaje le puedes dar tú en esta realidad, en este presente, a la juventud, Jota? Es los que más queremos atraer, porque es que grandes y mayores estamos muchos. Personas que llevan en este caminar, hay personas de 40 años, pero a los que les va a quedar esta revelación y los que son el abono de esto es la juventud. ¿Qué mensaje le podemos dar a esta juventud? El mensaje que siempre he dado es la regla de oro. La regla de oro dice, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti, de manera positiva. Porque nos enseñaron anteriormente nos decían, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, con una cantidad de negaciones. Entonces la idea es decirlo de manera positiva. Si tú quieres algo bueno, hazle algo bueno al otro. O sea, hazlo todo de manera positiva. Yo creo que ese es la mejor norma de vida en la cual uno tiene que vivirla siempre e intentar vivir en el ahora, porque el pasado ya pasó y el futuro es incierto. Entonces, ese ejercicio de tratar de vivir en el ahora es lo que nos conduce a un mejor pensamiento, a una mejor higiene mental, como decía Isabel Reynoso. Jotica, tú, desde tu óptica, ¿qué crees que se puede hacer ya mismo desde Urantia para aportar a lo que está sucediendo en el planeta, pero sin extralimitarnos ni decir cosas que para nosotros son imposibles? ¿Cómo podemos aportar desde Urantia a este cambio? Primero que todo, yo pienso que no podemos ser mesiánicos. Cuando uno adquiere este conocimiento, cuando uno se introduce en el libro de Urantia, uno quiere salvar al mundo y volverse Mesías. Y lo que hay que hacer es que entender que no todos tenemos que llegar al libro de Urantia, sino que, por ejemplo, hay grupos en el eje cafetero que están trabajando con otra manera de pensar, pero que también son urantianos. Entonces, ellos también son gente que está en ese proceso de crecimiento personal. Entonces, y asimismo, yo pienso que la humanidad toda está en esa búsqueda y está deseosa de un liderazgo espiritual, porque están cansados de lo que es clerical, de la religiosidad tradicional. Y cuando uno les propone de que hay otras maneras de abordar
la espiritualidad, desde la religión personal, donde no hay cultos, donde no hay líderes o intermediarios. Ahí es cuando uno empieza a liberar a las personas, cuando les va quitando esos dogmatismos. A veces me entristece que nosotros los urantianos tenemos tendencia a ser dogmáticos en algunos aspectos. Y por eso la invitación es a ser muy tolerantes con todas las maneras de pensar en el proceso de búsqueda espiritual. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es el momento de la dinámica. Sí. Wilson, tiene la palabra, mi señor. Oye, Jotica, la verdad que lo felicito por, por este trabajo que está haciendo. Qué chévere poder conocerle de otra óptica. ¿Qué otras actividades tiene usted alrededor de Urantia? Sé que tiene blogs, tiene algunas conferencias muy chéveres, tiene, pues ayuda mucho en la Asociación Urantia Bogotá. Así brevemente, ¿qué hace con otras cosas que usted ha hecho? ¿Sí? Alrededor de Pues, Urantia. aparte de los grupos de Urantia a los cuales he pertenecido, inclusive yo en Medellín estuve en un grupo durante 8 años. Luego llegué a Bogotá y inmediatamente integré el grupo más antiguo que tiene la ciudad. Y de hecho no sabía que llevaba una tradición casi de 30 años de estudiar el libro Urantia y todavía lo estamos leyendo. Entonces participamos de todas las ferias en lo posible, en las ferias del libro, que entre otras cosas han pasado anécdotas increíbles en las ferias del libro. También inicié con un blog que se llamaba Sembradores de Urantia, que era donde contábamos todas las actividades que estaban sucediendo en el libro, perdón, en Bogotá. Y ese blog, la verdad, lo tengo abandonado porque fue quizás de lo primero que se inició en Colombia a nivel de las páginas y donde no se hablaba mucho todavía de Urantia. Ahí está todavía el blog, pero no lo he vuelto a enriquecer porque me he dedicado más al diseño gráfico, a graficar conferencias. Me gusta. Y el trabajo que estoy haciendo me ha permitido confeccionar un muy buen material académico, visual, porque yo soy muy visual. Entonces trato de compartir mucho con todos y tratar de hacer un cómics, entre comillas, de lo que es Urantia, porque mi caminar en este proceso ha sido estar en la asociación, estar en los grupos, estar compartiendo con todo lo que se pueda ayudar con el crecimiento espiritual. ¿Puede mostrarnos por ejemplo, la de Adán y Eva? Es como por solo así, no, bla, 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 rápido para ver, porque es que la verdad que usted hace unos diseños muy bonitos, trabaja mucho con ese tema de diagramación y búsqueda de información, que es algo también complementario que sirve de inspiración. Excelente, La Jorge, que tenga. muéstranos eso, porque también Claro. tenemos una pregunta de Isabel, tenemos otra en el chat. O sea, tú eres un hombre asediado porque eres un enigma. Esto da para, por lo menos para 2 entrevistas. No, tampoco exagere, tampoco No es exageración. exagere. Ya vamos contigo, Isabel, y luego vamos con 2 preguntas que tenemos en el chat. No, pero a ver qué va a preguntar Isabel, porque Isabel siempre lo deja uno desarmado. A ver, cuente a ver. Muestre Ay, bueno, el- ya le voy a compartir la experiencia. A ver qué dice por aquí. Aquí lo encontré. Aquí está como el inicio. A ver, ¿cómo es? eso, así, rápido, rápido. Solamente Sí. para ver exacto. Entonces se comparte. Aquí es como la parte de el preámbulo aclaremos las partes mire que ese es un gráfico que no se encuentra en internet, donde está la rana como eslabón entre el mundo acuático y terrestre, luego el lemur. Estos son diseños también propios donde vemos que aquí del lemur sale el humano, eso no lo va a encontrar en internet tampoco, eh, porque esos son diseños propios. Y luego viene Caligastia, aquí está Caligastia, cuando llega, él es un micropóreo,
Geográfico, aquí están las 5 revelaciones. Aquí está Micael, aquí está Miguel de Nevadón. Bueno, y ahí vamos. Los Melquisedec, aquí están las ciudades de donde vienen los Melquisedec. Son hermosísimas. Aquí los transportes seráficos. Bueno, aquí cuando llegó Adán y Eva, que llegaron al jardín del Edén, que nos esperaban. Aquí están los portadores de vida que son ingenieros genéticos del universo local. Entonces les construyeron un cuerpo construyeron un cuerpo para los que acaban de llegar, para estos jerusemitas, y se demoraron 10 días en ese proceso de construirles un cuerpo. Entonces, estamos hablando de genética, estamos hablando de jardín del Edén. Aquí está la primera dispensación, no, ya la segunda dispensación, porque la de Adán y Eva. Bueno, ahí vamos a ver. Aquí están los ropajes con los que los vistieron, porque los vistieron con ropajes reales de la época. Y así, bueno, ahí tiene mucho, es muy gráfica, la verdad. Qué bueno, lo felicito. La verdad que son presentaciones, lo mismo del libro, pero en forma muy didáctica, pedagógica. Tiene que ser así, porque si no los muchachos no le copian a uno, los muchachos no les gusta leer. Excelente, qué lindo trabajo. Adelante, Isabel. Gracias, Angelita. Jotica, te felicito porque has avanzado montones. Creo que ya por eso ha dejado de pelear tanto conmigo. Y la obra que has hecho realmente merece muchos, muchos, muchos aplausos. Sigue así. Le das otra visión a la enseñanza del libro Urantia y qué bueno que tienes esas cualidades para hacerlo. Yo solo te quería pedir, si es posible, que nos hablaras un poquitito de lo que tú viviste o experimentaste de los 27 días que estuviste en coma. 29. 29, perdón. Pues yo sufrí una insuficiencia respiratoria aguda, fruto de ponerme a mover cosas en la casa llenas de polvo, y entonces, como he sido asmático durante muchos años, eso me desencadenó justamente esa insuficiencia respiratoria. Yo perdí el sentido y ahí de en adelante no me volví a acordar de nada. Lo que les estoy narrando es porque me lo contaron mis familiares. Me llevaron en ambulancia a Medellín, me entubaron, me tuvieron en cuidados intensivos y allí me dio una neumonía hospitalaria. Y cuando para evitar la infección me quitaron el tubo y eso, según cuentan, perdí el ritmo cardíaco, se desapareció y la respiración desapareció y quedé muerto por casi 4 minutos. Me hicieron choques eléctricos y finalmente a los 4 minutos reaccionó y el médico les dijo a los familiares que si yo volvía a tener funciones normales porque había perdido el sentido, y además que la falta de oxígeno en el cerebro podía causar lesiones graves, o que quedaba loco, y efectivamente quedó loco, sí. Y entonces, ese fue como el estado pues de mayor peligro durante un periodo de 29 días donde estuve en estado de coma. No, inclusive ya los familiares estaban pensando en la posibilidad que desconectarlo, porque yo siempre había dicho que yo no quería estar pegado a una máquina, que siempre lo he dicho, que es mejor que lo desconecten a uno y que regalen los órganos a todo el que le sirva. Y justamente cuando desperté, es una percepción muy extraña porque para mí habían pasado 10 años y aquí los familiares solamente habían pasado 29 días. Entonces, ese cambio del tiempo es algo que uno no comprende. Son cuestiones muy extrañas de la mente. Y lo otro son la posibilidad de estar allí durante esos 10 años en una capacitación, en un entrenamiento, donde
Quien me recibió fue mi padre, que ya está muerto, y cada día me tocaba trabajar y hacer mi trabajo, que yo soy como ingeniero ambiental, me tocaba hacer unas prospecciones ambientales para construir unos parques nacionales en un pueblo por allá que se llama Jujuy. Yo no tenía ni la menor idea y viví en ese pueblo, y cuando allí cada vez todas las tardes me hacían evaluaciones de mi trabajo y se me sentaba frente a tres personas en un coliseo, y eran tres personas sentadas en una silla, perdón, en un escritorio, y yo estaba al frente de ellos en una silla, y esas tres personas me evaluaban sobre toda mi vida. Eran cuestionarios donde se me preguntaba cualquier cantidad de acciones de mi vida, y siempre había que corresponder si era acto, potencia o equilibrio. Si se perdía el examen, porque yo intuía que si se perdía el examen, algo iba a suceder. Y efectivamente, en uno de ellos perdí el examen, y las graderías de ese coliseo donde yo presentaba esos exámenes frente a esas tres personas que nunca les pude ver el rostro, se oía un murmullo de las personas que decían que ir a contestar de la pregunta 25, que ir a contestar y era como un barullo de gente, pero yo trataba de verle los rostros y a nadie le podía ver los rostros. Un día de ellos perdí el examen, inmediatamente sentí que me levantaron por los axilas dos individuos, uno de cada una de las galerías, y me llevaron por un túnel, saliendo de ese coliseo, salía por un túnel y salía y salía y salía y salía, y nunca se terminaba ese túnel, hasta que finalmente yo sabía que si llegaba al final algo iba a pasar. Y no sé, pero escuchamos una voz que dijo: devuélvanlo, vamos a darle la oportunidad. Y inmediatamente, después de todo el tiempo que había sucedido durante el transcurso de ese túnel, regresé inmediatamente. O sea, eso fue instantáneo. Ya estaba nuevamente frente a ellos y me dijeron: te vamos a devolver, y cuando tú aprendas lo que tienes que aprender y cuando enseñes lo que tienes que enseñar, regresarás. Y entonces, ahí fue cuando desperté. Pero habían pasado 10 años de capacitación, 10 años de trabajo, 10 años de aprendizaje, y vi el planeta muy cambiado. Vi la ciudad de Medellín con autopistas de 3 niveles. Era como muy futurista. Vi trenes que unían toda América Latina. Eran trenes súper rápidos. Unas cosas que uno se confunde como entre el presente y el futuro. Es algo muy extraño. Fue una experiencia muy bonita, porque cuando desperté definitivamente dije: tengo que seguir con un cambio de mi vida constante. Y aquí estamos, dando guerra. Después Y de nos lo que devolvieron, ya sí, sabemos de me dónde viene el devolvieron. dañito. Ya Sí, sabemos de dónde viene el dañito. No nos Oye, extrañemos, aquí nos lo devolvieron. Jota, Maravilloso. cuidado porque ya has aprendido mucho, ya has enseñado mucho y te dijeron que te iban a llevar cuando hubieras sí, hecho eso. Te aviso nomás. sí. La vida es No, por favor, no, un minuto. todavía, Hágalo más todavía. despacio. No, este loquito todavía no lo aguantamos aquí, este loquito todavía lo necesitamos aquí, Tica. Así dañadito, esa cabecita está régimen. Sí. Bueno, una La preguntita que hipoxia nos hizo sus hace estragos. Teresita. Teresita, ¿Esto fue antes de que llegaras a Urantia o después de empezar a leer y a estudiar la revelación de Urantia? ya estaba en Urantia, ya estaba en Urantia. Sí. Ok, perfecto. Última oportunidad de la última pregunta, porque ya pasamos a la segunda parte del programa, que es donde vamos a leer otros 2 párrafos sobre la ministra divina, y nos los pues todos vamos a participar allí preguntando, una dinámica grande. Última pregunta, si alguien la tiene, o pasamos a la segunda parte. En el chat no tengo más. Te felicitan mucho en el chat. Wilson González tiene la mano arriba. Wilson quiere preguntar algo. ¿Le puedes? Wilson, adelante. Bueno, buenas noches. Quiero preguntarle a Jota. estimado José Iván Muñoz.
Todavía no tengo la confianza para decirle J-Mus. Esa obra que tú estás realizando, esa tarea que tú estás haciendo, entiendo que es desde el año 2017. Me parece una obra tan maravillosa, donde interactúas en ese sitio, en esa escuela, con diferentes cátedras y que al ver el contenido, pues queda uno pasmado porque eso no se ha visto en ninguna parte. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si ese trabajo que es como digamos el final de algo que todos queremos hacer, algo que todos queremos lograr a llegar hasta allá? ¿Por qué no ha sido replicado ese formato en otros lugares? ¿Por qué hasta ahora yo por lo menos hasta ahora me entero que existe eso y que tú lo has hecho? ¿Por qué no se ha replicado en otros sitios? Porque la Academia de Parapsicología de Urantia es única en el planeta. No hay otra academia donde usted empiece a buscar donde le enseñen de ángeles, donde le enseñen en Reiki, donde le enseñen a manejar la colorterapia, donde le enseñen a manejar el conocimiento de las plantas para la sanación. Porque quien fundó esta academia, él decía, pues yo quiero estudiar parapsicología, pero ¿dónde estudio eso? Y entonces él se volvió autodidacta. Y fuera de eso, también se inició con un proceso que él sentía de que él veía fenómenos paranormales. Entonces, ¿cómo estudiar eso? ¿Dónde estudiar eso? Entonces, fue cuando empezó a buscar quién podía dictar Reiki, quién podía dictar, y montó toda una academia, haga de cuenta como Harry Potter, yo creo. Entonces, eso no lo hay en ninguna otra parte del planeta donde la gente vaya a estudiar y pague por estudiar. Eso no lo ha habido. Entonces, yo creo que eso no se ha podido replicar es porque no lo hay en ningún otro lado. Tiene la palabra el señor Marcelino Ramírez de Venezuela. Adelante, Marcelino. Buenas noches, un gran abrazo. Estimado J, felicitaciones en español y congratulations en inglés. Ha sido un trabajo muy importante. Mire, J, quería comentarte, hermano, si usted se encuentra con una persona que nunca no ha conocido Urantia, la primera vez que oye de eso, o sea, ¿qué síntesis le hace? Tiene unos 3 minutos para hablarle a él, quizás 5 minutos. ¿Qué síntesis le hace para darle a conocer Urantia? Sería muy interesante que nos diera ese dato. Uy, don Marcelino, gracias, hermano. Sí le ponen unas tareas, don Marcelino. Empezando que yo no le hablo a nadie de Urantia. Si la persona no me da siquiera una pequeña pista de que está interesado. Porque, pero si me preguntan de alguien que me viene, él está interesado y quiere saber de Urantia. Urantia se autodenomina como una revelación. ¿Y qué es una revelación? La revelación es una información que nos demandan seres celestiales que no teníamos en el planeta. Esta información de alguna manera va a cambiar el pensamiento de las personas y de la humanidad. Esta información nos sirve para crecer como personas y para crecer espiritualmente, porque el objetivo del libro es ampliar la conciencia cósmica y la percepción espiritual. Entonces, cuando uno tiene conciencia de dónde vive, de dónde vive y para dónde va, entonces tiene respuestas a esas grandes preguntas que siempre nos hemos hecho. Las preguntas trascendentales tienen respuesta en este libro. Esas preguntas que me preguntan de quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, qué hay después de la muerte, toda esa cantidad de preguntas que son muchas, que son las que ahora les llamamos preguntas trascendentales, es la respuesta que uno encuentra en este libro, que se autodenomina una revelación, porque el libro, cuando usted lo lee, empieza a sentir verdadero gozo, porque la información ya está, ya la tenemos en muchos formatos, ya la hemos encontrado en diferentes lugares del planeta. Pero cuando la ven compilada en un solo libro y empiezan a mirar que te explican desde el punto de la vista de la ciencia, de la filosofía y de religión,
y ya no como elementos contrarios o contestatarios, sino como elementos complementarios, ahí es cuando uno dice, ole, este libro vale la pena leerlo. Eso es como lo que le digo de las personas. Maravilloso. Por aquí hay un comentario de Tefi, tu alumna, que dice, por la forma como lo acaba de expresar Jota, es que uno se entusiasma a continuar y a seguir leyendo el libro de Yolanda y lo hace más apasionante y uno quiere saber más. Tefi, tu alumna. Estoy de acuerdo con Tefi. Maravilloso. Cuando me hagan a mí la entrevista, yo les cuento también anécdotas. Bueno, pasemos a la segunda parte. Entonces, ¿quién comparte la pantalla para mirar? Estamos en el documento 34. Ya leímos hace 8 días el primer y segundo párrafos. ¿Cuál es el que sigue? 34.1.3. Sí, donde dice... El 34.1.3. Uno antes. 1.3, Sí. Entonces... Léelo tú, que tú lees muy bien. Muchas gracias. De todas maneras, recordemos pues que estamos hablando de la ministra divina y cómo se fue ella revelando hacia este mundo, hacia este planeta y hacia este universo. Entonces nos dice así, en pocas palabras, esta es la narración de un estupendo drama, que fue lo que vimos anteriormente, pero representa casi todo lo que se puede decir en relación con estas importantísimas transacciones. Son instantáneas, inescrutables e incomprensibles. El secreto de la técnica y procedimiento reside en el seno de la Trinidad del Paraíso. Solo de una cosa estamos seguros: la presencia del espíritu en el universo local durante el momento de la creación u organización meramente física estaba diferenciada incompletamente del espíritu infinito paradisiaco. Pero después de reaparecer el espíritu rector supervisor del abrazo secreto de los dioses y después del destello de la energía espiritual, la manifestación del espíritu infinito en el universo local se cambia repentina y completamente a la semejanza personal del espíritu rector, quien estuvo en enlace transmutante con el espíritu infinito. El espíritu materno del universo local adquiere así una naturaleza personal matizada por la del espíritu rector del superuniverso de jurisdicción astronómica. Bueno, les quiero decir, sí, leo muy bien, muchas gracias, pero por favor explícame. Yo hice una gráfica para poder entender eso. Si quieres te la comparto. Por favor. Nos han hablado que en la personalización del espíritu creativo, aquí tenemos los 7 superuniversos impregnados por los rayos que salen de la tercera fuente y centro. Y aquí tenemos en la parte izquierda inferior un superuniverso. Y supongamos que cada superuniverso está impregnado por un espíritu rector de un color. Puede ser, cada uno tiene un color, los colores del arco iris. O podríamos decir también como una nota musical, o podríamos decir que una vibración, porque hay quienes les gusta por vibraciones. Entonces, un espíritu rector del superuniverso número 1 tiene característica padre, entonces digamos que sea amarillo. El espíritu rector número 2 es hijo, entonces es azul. El espíritu rector número 3 es espíritu infinito, entonces tiene característica roja. Y así la combinación de ellos, el superuniverso número 4, el espíritu rector tendría la característica padre e hijo, por eso es el 4. Y así se va haciendo la combinación hasta que se logra terminar la posibilidad matemática, que termina en el 7. Así, entonces cuando el espíritu rector creativo del espíritu se va a crear, cuando van a crear un espíritu creativo, en ese momento
en el superuniverso está el espíritu rector y esa energía se atenúa, por decir algo, ese brillo espiritual se baja, pierde un poco su brillo. Y luego, cuando ya se empieza a personalizar el espíritu creativo como tal, hay un resplandor, dice ahí el libro, un resplandor donde surge la ministra divina que va a ser la que va a ser la madre de ese nuevo universo local. Y es cuando, por eso aquí en esta gráfica pongo en el lado izquierdo el Micael, el hijo trinitario que procede desde el Padre y el Hijo, y a la ministra divina, que es su consorte al mismo tiempo, pero generada desde el Espíritu Infinito. Como quien dice, dos rayos para el Micael creador y un solo rayo para la ministra divina. Y así se complementa estos dos creadores de lo que va a ser un universo local posteriormente. Y aquí nos dice más adelante en el libro, después de este destello de energía espiritual, las manifestaciones del Espíritu Infinito en el universo local se cambian repentina y completamente a semejanza personal del Espíritu Rector, quien estuvo en el enlace transmutante y con el Espíritu Infinito. Quiere decir que si la ministra divina, en ese momento que la tenemos aquí, va a ministrar un superuniverso de característica padre o un superuniverso de característica hijo, pues va a tomar exactamente el mismo color, la misma vibración o la misma característica padre o hijo. Entonces, aquí vemos, le cambiamos de color, por así decirlo, que cambiamos de color. Antes se transmuta justo al mismo color del superuniverso en el cual va a regir, en el superuniverso donde va a actuar. Por eso yo le cambio aquí de color, porque dice que a semejanza personal con el espíritu rector, quien estuvo en enlace transmutante con el espíritu infinito. ¿Qué es lo que hace el espíritu rector? Lo que el espíritu rector lo que hace es insuflarle la energía a esta ministra divina, a este espíritu infinito que está representado en el universo local. Entonces, quien va a ser la representante directa de la tercera fuente y centro, pero ya en un nivel más bajo, en el nivel local. Por eso ella sigue con la misma característica, sigue siendo, aquí más adelante nos dice, por ejemplo, esta presencia personalizada del Espíritu Infinito, el Espíritu Materno Creativo del Universo Local, se conoce instantánea como ministra divina. Y para todos los fines específicos y propósitos espirituales, esta manifestación de la deidad es un individuo. Claro, estamos hablando de que la ministra ya es una persona, es un individuo, es un espíritu, una persona espíritu, como lo dice el libro. Y así la reconoceremos, tal como la reconoce el Micael, también la reconoce justamente. Y es a través de esta ubicación en la personalidad de la tercera fuente centro, en donde va a representar en el universo local, va a representar justamente la Trinidad, pero ya en el nivel espiritual, ¿cierto? En la tercera fuente y centro. Dice, el espíritu podría posteriormente someterse tan completamente al Hijo Creador, que este Hijo dijo verdaderamente, de este Hijo se dijo verdaderamente, que de él se ha confinado todo el poder en el cielo y la tierra. O sea, es justamente, si no hay ministra divina, si no hay madre creativa del espíritu, no hay poder ni del cielo ni en la tierra, porque ella es verdaderamente el Dios en acción. La tercera fuente y centro representada en esta ministra divina, que se acaba de hacer una personalidad, que se acaba de hacer un individuo, que se acaba de hacer un ser que ya tiene, anteriormente no se le podía reconocer bien, pero justamente cuando el Micael termina su séptimo autootorgamiento, a esta personalidad que algunos no le podían reconocer bien, justamente cuando termina también el Micael, su compañero, su consorte, termina de hacer todas las 7 autootorgamientos, es justamente cuando esta ministra divina también se hace visible a todos los diferentes seres de la creación local.
porque es que anteriormente solo unos pocos la veían. Ahora, cuando ya el Micael termina sus 7 autootorgamientos, ella también se actualiza, por así decirlo, y se vuelve una personalidad visible a todos los demás seres. Es un fenómeno hermoso, es un fenómeno que solamente se le confiere a la Trinidad, pero que nos cuentan que de alguna manera esa explosión que hace el Espíritu Rector para darle la energía a esa ministra divina, es como insuflarle la vida, es como el soplo de vida que se lo transmiten desde el paraíso al Espíritu Rector. Y el Espíritu Rector se lo transmite a la ministra divina o Madre Espíritu local. Por eso es una transmutación, se va transmutando. Cuando la palabra que utiliza el libro es transmutar, es cambiar, va atenuando, por así decirlo, la misma energía que proviene del paraíso, y en este caso de la tercera fuente y centro, pero ya en un nivel más cercano a nosotros. Por eso es que ella es la madre de todo. El Micael solo es un planificador, es el creador, compañero, pero la que verdaderamente gesta, al igual que una madre nuestra, es la que lleva la gestación de esa idea, de esa creación, es la madre espíritu del universo. Es bellísimo. Ese es el fenómeno que sucede ahí. Hermoso. Tefi, habilita tu micrófono y haz la pregunta. Ay, pero Tefi va a perder el examen conmigo hoy. No, Jota, es que tengo una duda. ¿Por cada universo local hay una ministra divina? Sí, así, al igual que hay un Micael, como quien dice que un superuniverso consta de 100.000 universos locales. O sea que hay 100.000 Micaeles, 100.000 ministras. Y si lo juntamos los 7, serían 700.000 que están en actividad. Porque hay otros Micaeles que todavía están en reserva, que están allá en el paraíso, que todavía no les han dado universo local, que están ahí, que no sabemos para qué, pero que seguramente nos van a decir más adelante que eso van a tener un trabajo muy especial que realizar en los mundos futuros que se van a construir. Pero esa ministra divina solamente es para ese universo local. Sí, ellas no cambian de universo local, solo así, para un universo local. Correcto. Así como hay Cristo Miguel de Nevadón, diríamos que ministra divina de Nevadón. Además, me permite decirte, Tefi, que la energía de ella delimita el universo local. Y es la creadora de todo, prácticamente es la que hace. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Seguimos adelante. Manitos arriba, no veo. La persona que quiera preguntar, habilite el micrófono. Uy, saben mucho, qué chévere. Seguimos entonces con el segundo párrafo. Pero no dice nada. Eso me preocupa. A mí también. Sí. A mí también pregunten. ¿Qué timidez? ¿O saben mucho? Está bien. Entonces seguimos con el segundo párrafo. Miramos cuál es el otro párrafo. A ver, ¿dónde es que está esto? Documento. Compartiendo pantalla aquí. Ok. Esta presencia personalizada del Espíritu Infinito, el Espíritu Materno Creativo del universo local, se conoce en Satania como la ministra divina. Para todos los fines prácticos y propósitos espirituales, esta manifestación de la deidad es un individuo divino, una persona de espíritu, y así la reconoce y considera el Hijo Creador. Es a través de esta ubicación y personalización de la tercera fuente y centro en nuestro universo local que el espíritu podría posteriormente someterse tan completamente al Hijo Creador que de este Hijo se dijo verdaderamente que a él se ha confiado todo el poder en el cielo y en la tierra. Esa partecita que está entre comillas,
es tomada del Salmo 104. A él se le ha confiado todo el poder en el cielo y la tierra. ¿A quién Te se le oímos, confió todo el Jota. poder? ¿A quién se le confió todo el poder en el cielo y la tierra? Pues al espíritu creador del universo local. A ese espíritu creador se le confió todo, absolutamente todo. Y entre otras cosas, la palabra Satania sí que me ha traído anécdotas. Porque cuando uno le habla a una persona que no tiene idea de por qué se llama Satania, me tocó inventar un cuento. Y el cuento es el siguiente. Resulta que a principios de los años 80 en Colombia, traer una esencia tan pura como el pachulí era un néctar, era un perfume traído desde la India y era muy costoso, extremadamente costoso traerlo. Y pachulí es una esencia, por lo escasa, justamente por eso es que es tan costosa. Y empezaron aquí, como siempre, a diluir ese aceite, que es una esencia muy bonita, y empezaron a dañar la calidad del aceite. Y finalmente a cualquier botella de perfume le ponían la palabra pachulí para exaltar su origen y su costo. Y finalmente, en la actualidad, esa palabra pachulí se deterioró tanto que usted dice, no, es que eso huele a pachulí, y un joven asocia de que huele maluco, que huele feo. Cambió el concepto completamente, de pasar de ser una esencia completamente, una esencia excelsa, a pasar a algo que es peyorativo. Lo mismo le sucedió con Satania. Como la rebelión se gestó en Satania, entonces siempre decían, tenía que ser de Satania, tenía que ser sataniano el que vino a traer toda la maldad y toda la rebelión. Entonces la palabra Satania también perdió valor, perdió su verdadera esencia. Por eso, cuando uno habla del sector de Satania, hay que buscarles maneras creativas para explicar el por qué ese nombre tan extraño en el libro de Urantia. Pero volviendo al análisis del párrafo como tal, dice que la presencia personalizada del Espíritu Infinito se conoce como ministra divina, y para efectos prácticos es un individuo, una persona espíritu, y se le conoce como la representante de la tercera fuente y centro. No sé si habrá preguntas al respecto. Don Javier Centeno, ¿cómo está? Cuénteme. Sí, gracias, Jotita, muy amable, gracias, muy amable. El espíritu de Micael en el ser humano le fue dado en términos del espíritu y la verdad, el espíritu que se reveló sobre toda carne, allá en el templo alto, y habita en cada uno de nosotros, ¿ok? O nos da acompañamiento. El espíritu de la Divina Madre, ¿qué papel juega en el ser humano? Entonces, los 7 espíritus de la mente, ese espíritu fue quien le dio al ser humano la mente, ¿ok? Pero no, hay poca información, por lo menos de las religiones, de la función y de la existencia dinámica, activa de ese espíritu. ¿Por qué ese ocultamiento así tan intrigante en cuanto a ese espíritu en la formación o proceso evolutivo del ser humano? Gracias. Pues a ver si le entendí, don Javier, acerca de que la mayoría de nosotros tenemos formación católica, entonces no se le ha dado el reconocimiento que se merece al espíritu creativo del universo local, sino que conocemos, por ejemplo, el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo es la ministra divina, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo
es un circuito que regala el Micael cuando termina su último otorgamiento y lo derrama sobre todo el planeta, y no sobre unos pocos individuos, sino sobre todos los habitantes del planeta, como un circuito que permite la conexión directamente con él. Mientras que la ministra divina no se le ha dado el reconocimiento como se merece, y hay que aclarar que los 7 espíritus ayudantes de la mente son sus circuitos más inmediatos y están conectados con todos los seres vivientes del planeta. Algunos tendrán 3, 4, 5, y se dice que los animales más desarrollados tienen hasta 5 ayudantes de la mente, siendo el ser humano el que tiene los 7 ayudantes, que es el de sabiduría y entendimiento, que son los 2 últimos circuitos que se conectan. Cuando Andoni Fonta conectaron esos 2 últimos circuitos, fue cuando apareció el ser humano propiamente dicho en el planeta. Entonces, este papel de la feminidad, la Iglesia no lo ha reconocido propiamente dicho, diciendo que es la compañera creativa de Jesús, sino que lo ha volcado en un sentimiento mariano, porque de alguna manera también se reconoce la feminidad y la importancia de la feminidad, pero en otro nivel, ¿cierto? Entonces yo no sé si esta parte del hecho de que sea tan mariana tenga que también que ver con el reconocimiento de esa otra parte que el libro nos hace énfasis en que el espíritu creativo del universo local es quien verdaderamente es el Dios de la acción. Y yo diría que es que en cierta manera hemos sido víctimas de un conocimiento muy machista y no se le ha dado el verdadero reconocimiento a esta verdadera deidad, que entre otras palabras el libro dice como la madre espíritu, pero que al mismo tiempo sabemos que es madre, nuestro Padre Universal es padre y madre al mismo tiempo. Don Marcelino. Ok, Jotica, le vamos a dar la palabra a Chiche, que alzó la manito, luego va Alejandro, y Isabelita la había levantado, pero la volvió a bajar. Entonces, Chiche, adelante. Ya. No tanto que ver con el tema, pero es esto de Satania. Creo que no dice en el libro en ningún momento por qué se llama así. ¿No? ¿Tenéis vos algún pensamiento de por qué se llamará así, o a alguien de nosotros? ¿Tendrá que ver algo con Satán? Y obviamente va a ser antes de que se revele, ¿no? Pero es que mira que la palabra Satán es una palabra peyorativa para designar a alguien, ¿cierto? Que es que alguien que cayó en la maldad. Y es porque efectivamente provenía de una región que te lleva ese nombre. Es como cuando aquí decimos, tenía que ser paisa, tenía que ser de Medellín. Entonces, justamente por designarlo de una región, entonces le dicen, tenía que ser bogotano, pero de una manera despectiva. Por eso, Satán, Satania, son sinónimos en cierta manera. Esa es mi teoría, no sé si era válida, pero esa es porque en el libro no aparece por ningún lado porque se llamaba así, no. Dice que se llama así simplemente, pero no. Mi teoría es que al provenir tanta maldad de esa región, se convirtió en sinónimo de maldad, pero en realidad no es porque sea un lugar malo. Alejandro Arana, adelante, luego vamos contigo, Isabelita. Gracias. Ay, perdón, es que creo que está ladrando un perro. Creo que ahorita que comentaste, Jota, bueno, primero, muchas gracias por el tiempo y por tu apoyo en esta sesión de estudio. Y por otro lado, ahorita mencionaste que se confunde mucho la ministra divina con el Espíritu Santo, pero si vamos más adelante en el texto, en el apartado 4, donde dice que hay 3 circuitos del Espíritu distintos en el universo local, el segundo le ponen el circuito del Espíritu de la ministra divina, el Espíritu Santo. Entonces creo que sí tiene relación, ¿no? O sea, ya me confundí un poquito con lo que acabas de mencionar, en sentido de que no tiene que ver el Espíritu Santo con la ministra divina. Creo que tienes toda la razón, porque es que el espíritu que otorga Miguel
el libro lo llama como el espíritu de la verdad. Así es. Sí, 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 tienes razón, tienes Ah, razón. esa era mi duda. Sí, Y sí, por, sí. y por otro lado, de lo que comentó ahorita que Chicher de Satania, creo que que tenemos tan metido ya en nuestro inconsciente colectivo la peyoración a Satán, ¿no? Que pensamos que, o como lo mencionó Chicher, que se le puso así porque no sé, a lo mejor ahí él fue después de lo que sea, pero no, creo que lo que dices es que tenemos tan ya mal enfocado ¿cómo se llama? Todo y todo lo relacionado a eso, ¿no? Satán, Satania, que realmente pues se desvirtuó, por decirlo de una manera, el nombre por lo que ocurrió en esa constelación. Creo que es constelación de Satania, ¿no? No recuerdo bien. Sí, sí. Más allá de que, o sea, no es como el huevo y la gallina, ¿no? Sino más bien es Satania, es el nombre, como aquí es Urantia, pero si ahorita, digamos, aquí, no sé, se pierde, ¿no? El progreso y todo esto, bueno, pues a lo mejor en otros lados el nombre Durante, Urantiano o lo que se derive de ahí. Tenía que ser de Urantia, tenía que ser de Urantia, De esos claro. que hablan, ¿no? Que van a transportarlo si es que ya se pierde el planeta. Bueno, van a decir, bueno, si hay algún problema por allá, como hubo una desgracia, lo pongo entre comillas, en Urantia, pues por eso es que ya tiene una connotación negativa, por decirlo así. Nada más era eso. Perdón, solo para aclarar, de repente no me expliqué bien, más allá de que se lo vea bien o mal, sino mi pregunta era nomás, ¿qué relación hay entre el nombre del sistema, que es Satania, y Satanás? Porque aunque no hubiera habido revelación, seguiríamos nuestro sistema llamándose Satania y Satanás se seguiría llamando Satanás. Don Chiche, ¿no? acuérdese que Satanás era el inspector que mandó Lucifer para revisar, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo Caligastia. Era mano derecha de Lucifer, ¿no? Sí, la mano derecha de Lucifer. Entonces, su trabajo era inspector y jefe de todos los planetas. Él venía a hacer revisión del trabajo que estaban realizando los príncipes planetarios. Y ese fue el que le trajo la razón a Caligastia y le dijo, el jefe está pensando hacer una revolución llamada la autoaserción. Usted verá si nos acompaña en esta revolución, usted va a ser independiente, usted va a tener autonomía. ¿Qué le parece si nos une a esta rebelión? Y ese fue el que le echó el cuento. Y a Caligastia le sonó la idea que le trajo Satanás. Isabel, tienes la palabra y seguimos con Marcelino. Bueno, yo no sé. Quería primero cuando lancé hacer como una aclaración cuando Jotica dijo que a quien se le había otorgado todo el poder sobre el cielo y la tierra había sido la ministra, y en realidad el Salmo se refiere al hijo creador. Si vuelves a leer el texto te das cuenta que se están refiriendo a Miguel de Nevada. Ajá. Y también quería contestarle a Chicher que el libro no nos explica por qué o de dónde sale el nombre de Satania. Sin embargo, algunos urantianos especulamos varias cositas. Uno, que la ciudad de Dalmatia se nombró Dalmatia en honor a Daligastia, que era el acompañante de Caligastia. ¿Y por qué lo asociamos con Satanás? Porque luego nos llega ahí por fuera del libro Urantia el nombre de que la consorte de Miguel de Nadón se llama Nevadonia, y le vimos como lógica que por eso se llama Nevadón. Entonces, si Satanás es la mano derecha, era la mano derecha de Lucifer, podemos especular que pudo ser por él que le dieron el nombre de Satania al sistema. Ajá. Pero el libro no lo especifica como tal. Era esas connotaciones. Gracias. Gracias, Isabelita. Adelante, Marcelino. Muchas gracias. Sí, claro, en momentos se le van a uno ciertas cosas. Los dos últimos espíritus ayudantes de la mente, para que quede claro, entonces el de adoración y el de sabiduría. El sexto, adoración, y el séptimo, sabiduría. Por un lado. Por otro lado, estimado Alejandro, no es el nombre de la constelación. El nombre de la constelación es Norlatiadec.
Satania es el nombre de nuestro sistema de mundos, que hasta el año 34 habían 619 mundos habitados. De manera pues que en cuanto al nombre de Satania, varias personas me han preguntado a nivel escrito y pues no hay ninguna relación tal como han expresado en el libro. Mi opinión es que no hay una relación directa y no olvidemos que se llamaba Satania muy probablemente antes de la rebelión, y al producirse la rebelión, indiscutiblemente que varios líderes apoyaron esa rebelión y tienen distintos nombres, como Lucifer, como Caligastia, Daligastia, y por supuesto Abadón, etcétera, que se mencionan, y por supuesto Satanás. De manera que es simplemente una coincidencia que no se relaciona directamente con, no hay una relación directa. En todo caso, así como pasa con Judas, ningún ser humano quiere ponerle el nombre a su hijo de Judas. Igual pasa con esos seres que se rebelan, ¿no? Se vuelven repudiados pues, por ese tipo de actitud. Y en todo caso, es importante pues lo que comentó Isabel, que efectivamente esos 7 autootorgamientos de Micael le dieron pues, esa capacidad de ser llevado a hijo creador mayor, y ese hijo creador mayor pues ya tiene un poder soberano sobre todos los cielos, sobre todos los mundos gloriosos de Nevadón y sobre todos los mundos evolutivos, las tierras, que como pues en aquella época de Jesús no se dio tanto detalle sobre esos mundos, pues simplemente se decía sobre los cielos y sobre la tierra, ese poder. Y por supuesto que el derramamiento del espíritu de la verdad, que es el espíritu de Micael, de Nevadón, encarnado en Jesús, pues tiene un efecto muy interesante, ya que el Hijo Creador pues no es independiente del espacio, y fue necesario que la ministra divina se conectara con ese espíritu del Hijo Creador para que a través de la ministra divina el espíritu de la verdad tuviera una total y completa cobertura de todo el planeta. Es decir, en todos los lugares del planeta hay el micrófono de Esther está abierto y hay un cierto problema. Entonces, si Micael de Nevadón estuviera en Urantia, como persona no podría estar sino en un solo lugar, pero a través de la ayuda de la ministra divina, el espíritu de la verdad está en todos los lugares de Urantia a la vez, cubriendo a todo ser humano que vive en el planeta, independientemente que sea cristiano o no cristiano, bautizado o no. Quería ampliar eso y felicitaciones, hermano, nuevamente, porque sus respuestas han sido bastante favorables. Muchas gracias, Marcelino. Gracias, Marcelino. Muchas gracias. Pablo Andrés Suárez quiere aportar algo. Pablo Andrés Suárez. Gracias, Ángela. No, solo algo muy breve con respecto al tema del nombre de Satanás, y es que recordar que primero se crea el sistema y los mundos administrativos, y luego es que son creados los seres que van a habitarlos allá y a gobernar. En ese caso tiene mucho sentido que así como aquí le ponen el nombre de una ciudad o un país a uno, pues que le hubieran asignado ese nombre en honor al sistema de Satania, a Satanás. Eso es todo. Bueno, mis queridos hermanos, quisiéramos quedarnos acá mucho rato porque aprendemos, nos divertimos, todos somos tranquilos, la dinámica es muy fresca, pero hay que ir a dormir también, ¿no? Entonces despedimos el programa. Ya le paso la palabra a Wilson. Gracias por haber participado, por venir, por visitarnos. Sin ustedes esto no sería posible. Les recuerdo que en YouTube está nuestra página que se llama Café Virtual Urantia. Para que la visiten, allí quedan grabadas todas las entrevistas. Agradecerle inmensamente a Jota. Como digo, con él da para muchas cosas. Queda invitado para una próxima. Un abrazo muy grande y
dejo la palabra en Wilson para que cierre el programa. Gracias, Angelita. Don J, la verdad que usted le da todo el respaldo a lo que es este programa, inspirar y motivar a otras personas de que alrededor del libro Urantia se pueden hacer muchas cosas, que se pueden hacer, no es solamente leer el libro, comprenderlos, sino así como muchas otras personas que están aquí han hecho obras grandes por la humanidad. Y ahorita especialmente con los jóvenes, de verdad que sí vale la pena resaltar eso, que sí se puede hacer, se pueden hacer cosas complementarias. Y la idea es que todos nos quede esa semillita sembrada en el corazón, de decir, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo sembrar? En fin, ahorita en el Congreso Internacional de Urantia va a haber una sala que incluso OTA está programado para hacerla, es qué vamos a hacer con lo que hemos recibido. Entonces cabe mucho para este programa de inspiración también que estamos haciendo, que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden realizar y que están al alcance de nosotros. Y no se necesita simplemente, lo único que se necesita es disposición del corazón. De decir, Padre, me gustaría ser tu herramienta perfecta en tus manos para que a través de mí se cumpla lo que yo vine a hacer, lo que quise hacer. Y no se necesitan recursos, para nada, para nada. En la misma vida le proveo. Entonces, aquí está una inspiración que bien J nos hace gala a este sentido del programa. Igual tenemos para la próxima semana, tenemos a Norita de Bolivia, ya está en la Junta trabajando con Chichir y otras personas más, entonces también tiene unas grandes experiencias, todo el trabajo que han hecho con ellos allá, un trabajo en equipo muy fabuloso, entonces nos va a contar un poco sobre qué es lo que han trabajado y seguir con el tema durante. Después viene Andrés Ramírez, dentro de 15 días, a hablarnos también de su experiencia y contarnos sobre el tema de los grupos de estudio. Y luego en 20 días viene Ramiro Harkin de México, que nos va a hablar también sobre sus experiencias y lo que se puede hacer alrededor del libro Urantia. Bueno, entonces ya para finalizar, queremos cerrar con este pequeño videito. Wilson, antes del video quiero contarte, tiene lluvia de felicitaciones en el chat, Jota. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables por su participación en esta actividad. Esperen un segundito que se me quedó prendido aquí esta cosita. Gracias, Jota. Bueno, gracias a todos. A todos, buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Descansen, buenas Chao, Ángela. Bendiciones. Chao, Wilson. Y Dios y los ángeles den una noche de bendición. Chao, Gracias, Igualmente. igual. Chao, Marcelino. Tan lindos todos, gracias por estar aquí. Hola, Ángela, Normita. gracias a ti, lo hiciste Hola, muy bien, Marlene, Ángela. ¿cómo está? Fíjense. Sandrita, ¿cómo está? Bien. Qué lindo. Don Pablo, mucho gusto. Tiempo sin verlo. Gran Pablo. Doña Teresa. Buenas noches, Pablo. gracias por todo. Teresita, Marlene, gracias. ¿cómo estás? Felicitaciones, lindo el programa, muy inspirador. Se les Bueno. agradece. Gracias, Jotica. Hola, señora Teresa. Usted muy Don querida. Gustavo ya está listo para irse a almorzar mañana. Jota, me gusta que ya no te despeinas. Ah, eso es lo mejor. Ya no nos despeinamos, diga. Envidia. Hoy tuvimos una audiencia muy alta, les cuento. Sí, más de 40.